Aunque el término utopía proviene de la obra homónima de Tomás Moro, la necesidad de imaginar una sociedad ideal, más justa, más armoniosa y pacífica, es tan antigua que resulta imposible fechar. Según los relatos referidos por Dion Crisóstomo, Herodoto o Plinio el Viejo, la historia está llena de intentos de hombres y mujeres que han planeado sociedades en donde los seres humanos pudieran alcanzar un estado de mayor felicidad. La distopía, en cambio, es más moderna. Se atribuye la primera utilización documentada del término a una intervención de John Stuart Mill en 1868, pero fue sobre todo durante el siglo XX cuando alcanzó un auge en la literatura, el cine y la novela gráfica. Tanto las primeras como las segundas se inspiran en la realidad y hacen una crítica de ella. En ese sentido, fungen como puntos de referencia, blancos hacia los cuales las reformas políticas deberían apuntar, o por el contrario, alejarse a toda costa. Las utopías y las distopías reflejan con frecuencia los anhelos y las inquietudes de toda una sociedad. Como decía don Alfonso Reyes, la utopía y la distopía, agrego yo, son asuntos relevantes para todo un orbe de sociedades humanas. Muy buenas noches. En una reflexión sobre las utopías y las distopías, no podía faltar interesarnos por el cine. Por eso invitamos hoy a dos jóvenes críticos que se han dado a la tarea de estudiar y de reunir ensayos en torno a las utopías y distopías en el cine. Les doy la bienvenida, mi queridísimo Alfonso Ortega. Tú coordinaste este libro que se llama Cuando el futuro nos alcance, utopías y distopías en el cine. Y Rogelio Laguna, quien escribió un artículo y es un cómplice de este volumen. Muy bienvenidos, muchas gracias. Sí, dije pequeños ensayos, pero este libro yo creo que sí es capaz de darle mate o servir de arma contra un robot rebelde, ¿no? Contra alguno de estos humanoides que quieran acabar con nosotros, podemos defendernos. ¿Cómo juntaron? ¿Cuáles fueron los problemas o qué tan difícil es reunir un volumen de este tamaño? Bueno, fue bastante complicado, sobre todo seleccionar las películas que iban a ser tomadas en cuenta para este libro. Se hizo una lista preliminar y se veía como 50 películas y un gran problema fue limitar cuáles iban a quedar. Poco a poco se dijo, bueno, van a quedar 25. ¿Pero por problemas de espacio? ¿En qué se basaba el número de películas que se iban a incluir? Se buscó que abarcara lo más posible diferentes etapas del cine, diferentes filmografías, temáticas y todo. Se ha dicho que eran 25 y a la mera hora se incrementó todavía 10 más y quedaron 35 ensayos sobre 35 universos cinematográficos. Y es que sobre la utopía y distopía el cine ha sido como el gran heredero de la literatura, que tal vez sea donde se planteó por primera vez la cuestión primero de la utopía y después de la distopía. Y Alfonso nos invitó y dijo, bueno, aquí hay una serie de películas y películas que son clásicas, Blade Runner, muchas otras que no entraron al final, porque ya no cabían y porque eran muchos textos. Y al final lo que ha hecho Alfonso es reunir una serie de ensayos que intentan reflexionar de cómo el cine justamente ha planteado el problema de la utopía y la distopía y pues que en nuestra época así es como está funcionando en el imaginario. Sí, de hecho, como muchas de estas películas tienen un libro asociado, ¿no? Hay un vínculo muy profundo entre la literatura y ustedes dicen que retoma entonces la estafeta, el cine, ¿estamos de acuerdo? ¿Y ustedes creen que estas utopías planteadas en el cine son mera ficción filosófica o son escenarios que podrían suceder, factibles? Sí, pues varias de ellas ya son escenarios de cosas que están ocurriendo realmente en el mundo. ¿Cómo cuál? Se me ocurre la película mexicana La Zona, que fue una de las 2 películas mexicanas que se abordaron, que habla acerca de, digamos, la limitación de un territorio fuera de cualquier jurisdicción, donde la gente toma la comunidad toma sus propias leyes, impone sanciones y todo eso de acuerdo a lo que ellos mismos deciden. Es algo que ya ocurre en algunas zonas de la ciudad. En ese sentido, el futuro ya nos alcanzó. Podríamos también pensar, yo a veces pienso también que uno de los grandes miedos o quizás las grandes inquietudes que representan las distopías
ya están aquí, en el sentido que se filmó Los Ángeles, no recuerdo ahorita en qué película, pero se va a Chimalhuacán a filmar lo que podría ser Los Ángeles, una especie de regresión a la pobreza, el caos, la sobrepoblación, ¿no? Por eso a lo mejor podríamos retomar lo que dice H.G. Wells en el sentido de, busco la frase, que las utopías influyen en el progreso social porque a través de un futuro hipotético y decadente nos revelan cómo estamos estropeando el presente. ¿Están de acuerdo? En realidad estamos hablando a través de la ficción distópica de un presente. Es muy interesante porque la distopía es un género que pondremos, yo creo, un poco más recientemente que la utopía. La utopía pues tiene su origen en el Renacimiento, un optimismo en la historia, nuevos territorios, el mundo posible que se va a construir. Y la distopía, estamos reflexionando esto en la Facultad de Filosofía y Letras, en un curso que estamos ahí teniendo, y parece que va asociada, por ejemplo, a la tecnología. Va fuertemente asociada a la tecnología. Entonces, claro, el mundo tecnológico que sale de nuestro control, que nos da miedo no poder controlar algún día, va asociado de alguna manera a las distopías. Y las distopías del cine, pues son distopías que muchas veces van acompañadas de la tecnología. Claro, de hecho el cine es parte del mismo nacimiento del cine, es parte de esta era de la reproductibilidad, ¿no? Y de la tecnología. Sí, y también lo que mencionas ahí, esa cita de Wells, me recuerda bastante a lo que dice un historiador de cine, Pierre Sorlin, donde menciona que el cine es capaz de revelar lo que una sociedad confiesa o reniega de sí misma, algo que ocurre con esas distopías, que dentro de toda distopía viene incluida una gran carga crítica al mundo contemporáneo en donde ésta nace. ¿Cuál crees que de las películas aquí incluidas a ti te parece una de las críticas más pertinentes? Quizás una también de las que más me ha marcado y considero que no ha perdido su impacto y su vigencia a pesar del paso de los años y de haber sido una película que nació en los años 70 es Soylent Green o Cuando el destino nos alcance. Que le da, de hecho, en cierto modo título al volumen. A este libro. Cuéntanos un poco de esta distopía y por qué te parece tan actual. Sí, la película fue dirigida por Richard Fleischer en 1974, si no me equivoco. Es una distopía bastante interesante porque presenta la idea de una ucronía, digamos, donde el tiempo deja de pasar, se queda estático la vida dentro de este filme, digamos, se queda en los 70 eternamente, aunque la película está ambientada ya en el siglo XXI, se encuentra estático en el tiempo. Es decir, no hay estos efectos de... No tenemos autos voladores, grandes pantallas de plasma, nada de esto, sino que se encuentra atrapado en esa etapa. Y también es muy interesante porque presenta diferentes temáticas esta película, como puede ser un alto contraste entre clases sociales, los que tienen acceso a algo tan habitual para nosotros como que salga agua del grifo, y aquellos que duermen literalmente en las escaleras. También un tema interesante de esta película es la cosificación femenina, por ejemplo, donde los hombres de clase alta pueden acceder a un bien para ellos, que es la compra de una mujer para que sea literalmente su esclava en el total sentido de la palabra. Entonces, ¿tú sientes que en cierto modo esto es ya nuestro presente? Sí nos está hablando de, o sea, sí es un reflejo. Digamos, esta ciencia ficción cumple con una función de vigilancia ética. Nos está avisando dónde están como las partes de nuestra sociedad que están disfuncionando. Los focos rojos más o menos, digamos. Los focos rojos. Sobre todo esa cuestión de la diferencia entre clases sociales, grupos privilegiados y todo eso. Oye, ¿y por qué hay tantas más utopías que distopías en el cine? Más bien yo diría que en la actualidad hay más distopías. Es una broma, es una broma. No, creo que el cine hasta cierto punto ahora es pesimista. O sea, hay muy pocas utopías. Hablábamos con otros colegas y decían, bueno, tal vez Avatar sea de las pocas utopías que están presentes todavía, de un mundo que es posible construir de cierta manera. Todo lo demás parece ser distópico. Es que es exacto. De hecho, la pregunta, para ver si estaban atentos, es al revés. Porque hay, o sea, de hecho, hasta me sorprende que en el título aparezca utopías y distopías en el cine, porque pareciera que la utopía aparece incidentalmente, como una excepción. ¿Por qué decidieron dejar utopías en el título? Yo también cuando estuve ahí diciendo cómo bautizar este libro, sí, se habla principalmente de distopías, pero varios filmes llegan a manejar la idea de una utopía inserta en las tramas, contraponiéndola directamente con lo distópico. Se me ocurre el ejemplo de la más reciente, la que se encarga de cerrar el libro, Ready Player One de Steven Spielberg. Presenta esa coexistencia de utopías y distopías. Cuéntanos tantitito la trama para que todos nos conectemos. Sí, pues es una película que se encuentra situada en un tiempo no muy lejano. La sociedad se encuentra en un estado deplorable, hay pobreza, la gente vive en chabolas, en edificios
realmente muy dañados, se encuentran esclavizados económicamente, y también lo interesante de esa película es que existe un mundo virtual llamado el Oasis, que también tiene un valor metafórico, el oasis en medio de esta aridez del mundo real, al que la gente acude para refugiarse y distraerse de los problemas de la vida cotidiana. Qué actual, como dicen. Exactamente. Nosotros ya nos estamos refugiando en cierto modo de lo que pasa a nuestro alrededor. Con nuestros celulares, redes sociales, vemos el mundo como queremos que sea. Eso es lo trascendente de la película, que presenta este mundo al cual se puede acudir para olvidarse de los problemas. De acuerdo. Y entonces, ¿y la relación con la utopía? Este mundo del oasis vendría a ser la utopía, que en cierto modo, como sugiere el título de este ensayo, contrarresta la distopía de la realidad. Pero en realidad esta utopía jamás es, para un espectador, jamás es considerada como deseable. Es como se considera, o sea, como espectador yo vi la película y la he platicado e incluso leí tu artículo en torno a la película. Es como el horror, la enajenación total. Y me sorprende, ya que estamos hablando de este artículo que escribiste, que tratas, y de hecho tú también en tu artículo, Rogelio, se ve que tratan de ver el vínculo con la distopía. Y noto que tú de un lado planteas que tanto la distopía como la utopía, a lo mejor hemos perdido un poco de fe en la utopía porque son estos regímenes totalitarios de control para que todo salga perfecto, ¿no? Y que a lo mejor la clave de salir de esta doble cara de la utopía y la distopía es como especie de túnel entre los dos. Todas las películas que abren la posibilidad de salir de este totalitarismo, si queremos, ya sea positivo o negativo, y tú abres una especie de túnel hacia el pasado. Entonces, no sé si cada uno puede comentar estas dos salidas hacia la utopía. Claro, una de las grandes críticas a la noción de utopía es que parece ser demasiado cerrada, quiere sacar del tiempo un estado de cosas, ¿no? Pues ya llegamos a lo mejor que podía ser, pues ahí nos estacionamos, ¿para qué le vamos a buscar más? Pero este sacar del tiempo es sacarnos del tiempo a nosotros, que somos seres que no estamos fuera del tiempo. Y entonces sí es un orden perfecto, es la ciudad ideal, el orden político ideal, y al mismo tiempo parece que no se puede vivir ahí. Y entonces, por ejemplo, un autor, Lewis Mumford, dice, bueno, al final la utopía tiene algo de autoritario y la utopía al final termina siendo distópica. Y al contrario, a veces distopías, como ese caso de Blade Runner, en Blade Runner vemos una sociedad profundamente determinada, hasta biológicamente. Y sin embargo hay espacios de salida. Y entonces estos espacios de libertad, parece que eso es lo que habría que buscar. O sea, ni la utopía ni la distopía, en tanto que no permiten la libertad, sino otra cosa que quién sabe qué sea. Espacios de libertad dentro de un régimen que parece bueno, parece malo, dependiendo de la perspectiva. Vamos a hacer ahora sí el corte y vamos a volver con el túnel hacia el pasado que abres para la utopía. Por favor, no se vayan, regresamos. Vamos a hablar un poco más de películas con nuestros invitados. Estamos de vuelta con Alfonso y Rogelio, tratando de armar un hilo conductor a través de las películas, que de hecho presentan ustedes cronológicamente en su libro, que tratan de utopías y sobre todo de distopías en el cine, para ver si podemos encontrar ahí un orden social satisfactorio. Tú, en el último de tus artículos sobre esta película Ready Player No. 1, sí. Tratas de hacer, mencionas que la utopía está en el pasado. ¿Crees que el pasado es mejor que el futuro? Quizás no mejor en el estricto sentido de la palabra, pero sí mejor en el universo cinematográfico que se vive. Es decir, hay gente que ha visto mejores tiempos dentro del universo cinematográfico de esa película, que ven el pasado con una visión de un gran anhelo, que desean que esos tiempos pudieran volver realmente. Por eso mismo se ve claramente en los personajes que eligen crear sus avatars a través de ellos, ser el personaje que ellos quieren. Digamos, la libertad de ese mundo virtual es que les permite regresar al tiempo que ellos quieran, ser exactamente el personaje que lo consideran un ícono, un ídolo, que les gustaría estar literalmente detrás de ese nombre, de ese personaje. ¿Y tú, si tuvieras que escoger, te irías hacia el pasado o hacia el futuro en un viaje definitivo y sin regreso? Sí, pues sí me llama bastante la atención el pasado. El pasado. Sí. ¿Tú? Está difícil. Yo creo que el futuro. ¿Irías a ver el futuro? Yo creo que el futuro. Y no se encontrarían ustedes dos para armar estas cosas.
Oigan, estábamos diciendo entonces que es una serie de focos rojos que prenden estas películas en torno a la organización social, en torno a la política, en torno a muchísimas cosas ecológicas. Pero ¿conocen en realidad o se puede detectar si alguna película influenció en realidad sobre un presente? Ya sea en las elecciones, ya sea en decisiones sobre privacidad, frente a la vigilancia, que es uno de los temas más antiguos en las distopías. A ver, yo creo que, por ejemplo, en la filosofía, que es el ámbito en donde yo me dedico, cuestiones de inteligencia artificial se han levantado los focos rojos y la gente se ha preguntado qué va a pasar en realidad. ¿Es más efectivo el cine que un libro? Yo creo que sí. Por el alcance que tiene esta. Claro, sí. Y al mismo tiempo, quién sabe, pienso en esta serie de la tecnología, Black Mirror, donde ponen unos escenarios terribles y uno dice, bueno, es que en realidad sí estamos un poco ahí. Y yo no sé si en realidad la gente solo ve, se horroriza y después dice, bueno, pero sigamos en realidad. O sea, es como una tensión, como una cosa que no le acabamos de creer, pero al mismo tiempo decimos, qué mala onda, pero sí me gusta la tecnología o me gusta esto. Y entonces es complicado ahí esta relación con estos escenarios. Sí. Siempre es como Matrix, ¿no? Siempre hemos Como hemos estado un poco ahí. A ver, ustedes empiezan este libro, es cronológico. ¿Cuándo empieza? Para empezar, una pregunta quizás un poco genérica. ¿La ciencia ficción implica una utopía o una distopía? ¿O hay ciencia ficción que nos entra en categorías? Pues pienso que depende de la óptica. Ok. Porque, digamos, las primeras obras de ciencia ficción podemos hablar de Viaje a la Luna de Georges Méliès. Si vemos este viaje, esta luna habitada por extraterrestres que persiguen a los personajes que emprenden el viaje, ahí sería algo complicado definir si es algo utópico o distópico. Pienso que la película que inaugura por completo esa idea de distopías dentro del séptimo arte es Metrópolis. De Fritz Lang. Ajá. Con eso abren el libro, por cierto. Sí. Y esta también, o sea, está anticuada y al mismo tiempo seguimos ahí, ¿no? ¿Cómo describirían esta película? ¿Cómo sienten que fue recibida en su momento y qué nos dice o nos sigue enseñando hoy Metrópolis? Bueno, para empezar, Metrópolis es una obra parteaguas en la historia del cine. Es lo que se denomina una megaproducción. Se requirió la construcción de escenografías enormes, un gran número de extras. Y también es una película sumamente trascendente porque se encuentra enmarcada en la época tardía del expresionismo alemán. Toda esa serie de producciones que se basaban en la creación de algunos monstruos, como puede ser Nosferatu de Murnau, el gabinete del Dr. Caligari, también por ejemplo. Y en este caso Metrópolis es muy trascendente porque presenta uno de los robots más queridos y famosos de la historia del cine, que vendría a ser el robot de María. Y aparte de toda esta carga de despliegue tecnológico y de avances para el cine, se encuentra fuertemente anclada en una ideología y postura de carácter marxista, donde literalmente ella hace esta crítica a la explotación del proletariado. Y en cierto modo nos sigue fascinando porque, como dijeron, ahí seguimos. O sea, es una ciencia ficción, pero yo no sé, o sea, ¿tú qué opinas de esta como raro equilibrio entre una filmografía que parece antigua, como rebasada por la técnica y al mismo tiempo sigue actual? Pues, por ejemplo, en el caso de Blade Runner, que es el artículo sobre el cual yo escribí en este libro, cuando salió la película, en realidad fue una película como que la gente conectaba, pero no conectaba por completo con la película. Pero conforme fue pasando el tiempo, el mundo se empezó a parecer un poco a ese otro mundo y posibilidades que no existían técnicamente en la realidad empezaron a ser posibles y empezaron a surgir ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la pregunta conductora de Blade Runner? ¿Qué nos hace humanos? Una vez que tengamos computadoras, que tengamos robots, que tengamos todo esto del cual las películas han hablado, ¿qué nos va a hacer humanos? O sea, la ciencia ficción y las distopías y utopías son profundamente filosóficas. Yo creo que sí, es una manera de hacer filosofía, otra manera de hacer filosofía, pero que están planteando preguntas interesantes e ¿Qué importantes. otras preguntas plantea? ¿Cuáles son, por ejemplo, los temas y medios recurrentes al ver todo el panorama de 35 películas que juntan? ¿Qué temas podríamos enumerar como recurrentes? Tú dijiste la cosificación de la mujer. Ajá. Hay en el libro 2 películas que hacen A ver, ¿cuáles son? La ya mencionada, la de Soylent Green, y otro, Las Mujeres Perfectas, que cuenta con una serie de ¿Nos cuentas un secuelas y poquito remakes. la narrativa Bueno, muy rápida? es la historia de un poblado estadounidense donde todas las mujeres son perfectas bajo la óptica
en cierto modo misógina, o sea que las mujeres están ahí para satisfacer los deseos de los varones, es decir, tener su casa arreglada, literalmente estar ahí para atender, cuidar a los hijos, y cada mujer que va llegando de externa al poblado, la van poco a poco mimetizando a esto hasta transformarla en un robot, que son esas mujeres de Stepford, como se llama el poblado. Y también otra de las líneas, pienso yo, que se encuentran presentes en varias de las películas, es esta idea del exterminio de la raza humana, como, no tanto de la raza, sino como de los jóvenes, para establecer un orden social. Tenemos películas como Battle Royale o los mismos Juegos del Hambre, que hablan de esa idea de establecer una matanza, una masacre humana, para establecer el orden, decidir quién manda en estos mundos distópicos, y también, en el caso de los Juegos del Hambre, crear un espectáculo que pueda ver la gente de los diferentes distritos. Oye, si nos vamos, ya que son tan de humanidades, ambos también tienen esta raigambre de humanidades, si nos vamos un poco a la noción griega de catarsis, tú dices, no, por un lado están los focos rojos, pero por el otro no es también, tú lo decías al principio, también no estamos ahí, qué rico, regresemos a nuestro mundo habitual, que no está tan feo, ¿no puede ser una especie también de consuelo? Yo creo que sí hay algo de eso, como de decir, bueno, estamos mal, pero no hemos llegado ahí a que nos pongan a pelear unos con otros, a un mundo donde que el planeta sea inhabitable, por ejemplo, en alguna otra de esta película de Pixar, ¿no? Wall-E. Pero sí. Al mismo tiempo, creo que la función que ha tenido las utopías y las distopías en el cine, sobre todo las distopías, es decirnos dónde está el peligro. Y creo que eso es lo que cambia en cada película. El peligro no siempre es el mismo. Y creo que es lo que podríamos preguntarnos. Si es la tecnología, si somos nosotros mismos, si es la ambición humana, si es el mundo natural. O sea, creo que ahí hay una pregunta fundamental y que es indispensable para nuestra vida. ¿Dónde están ahora los peligros? Y ojalá hubiera un solo peligro y que ya lo pudiéramos salvar, pero el peligro se esconde donde menos lo esperamos. Por supuesto. Oiga, y siguiendo un poco la línea del libro, ¿hubo alguna sorpresa, una revelación para ustedes a la hora de juntar todos estos ensayos? Sí, pienso yo que es esa misma conformación de líneas temáticas que vemos, en cierto modo, como temores o preocupaciones que son recurrentes no solo de los últimos años, sino que provienen en esa línea desde producciones más antiguas. De acuerdo. ¿Y hay público para la crítica de cine en México? ¿Cómo les ha ido con la recepción? ¿Ha habido interacción? ¿Cómo funciona esto? Pues yo he presentado este libro en la Facultad de Filosofía y Letras con mis estudiantes y con otras personas que están interesadas. Y aunque no se dedican directamente al cine, la verdad es que el cine es algo que todo mundo tiene a su alcance, ya sea porque lo vemos en la televisión, porque vamos al cine, porque nos proyectaron en la escuela alguna película. Y entonces el cine se ha vuelto un lenguaje como muy general en el que todos de alguna manera nos reconocemos y creo que esa es una de las ventajas de este texto y muchos otros, o sea, que aunque no seamos especialistas, algo tenemos que decir sobre las películas, algo nos hace preguntarnos y creo que es una ruta muy fértil la que Alfonso ha tomado para organizar este ¿Ya han texto. pensado en abrir algún foro de discusión? O sea, me imagino que es tanto los temas filosóficos que se levantan como el auge y la cantidad de películas que se hacen en torno a las distopías, ¿no? Y estos futuros peligrosos. ¿Hay un blog? ¿Hay algo donde se pueda discutir? ¿Piensan hacerlo? ¿Qué va a pasar? Es quizás uno de los proyectos que vienen después de este libro. Ha tenido una buena recepción el libro, se presentó en la Feria del Libro aquí en la Ciudad de México. Y sí, lo que comentas es bastante cercano a lo que se ha vivido con el libro, porque si bien hay gente que no ha visto las 35 películas, pero sí en diferentes presentaciones que ha habido, cuando se les menciona qué películas están, sí se van viendo así las reacciones de yo conozco esa, me interesa esa película, y que sí es como una vía para que lleguen a reflexionar y pensar acerca de lo que nos comunica el cine a través de esos mundos distópicos. Oye, y hablando de eso, pusiste películas, ¿no incluiste series? Mencionabas Black Mirror, ¿no incluiste series a propósito por alguna discriminación que nos puedas explicar? Sí, las series de televisión últimamente han tenido un boom muy fuerte hacia la situación distópica. Tenemos Black Mirror, que es uno de los grandes exponentes. Tenemos también la serie... Cuento de la criada. Handmaid's Tale, que se consideró aquí la película. Sí, no la me serie. imaginé, o sea, lo vi que era la película, primero Sí. pensé que era la serie. También está Westworld, por ejemplo, la serie.
únicamente se consideraban películas. De por sí ya teníamos un amplio espectro de dónde seleccionar las películas. Quizás si para otros volúmenes o no, sí abarcaríamos la cuestión de series televisivas, que también hacia ahí vamos. Oigan, ¿y qué peli recomendarían como la más clásica? Bueno, tú, Soylent Green, ¿no? Sí. La más clásica e imperdible sobre utopías, ¿tú? Blade Runner, por eso la elegí. ¿La primera versión? Sí, la primera versión, y que ha sido este caso de estas utopías, distopías, que han tenido secuelas y que han intentado como recuperar estos universos. Y claro, hay una transformación. También eso es muy interesante, ver cómo nos vamos transformando a través del cine y cómo en una primera versión de esta película, en los años 80, había ciertas preguntas y ciertos temores, y cómo se ha tratado en la nueva versión. A mí lo que me sorprende es que casi todas las preguntas estaban ahí desde el inicio, desde Metrópolis, ¿no? ¿Los tratamientos son distintos? Bueno, si leyéramos el poema de Gilgamesh de Sumeria, veríamos una serie de preguntas que nos hace ser humanos. De acuerdo. Y que creo que eso es a veces lo que se nos olvida, que podemos dialogar con Muchísimas gracias. No, se nos ha terminado el tiempo. Por favor, sigamos dialogando. Les invito a que nos escriban, a que les escriban a los chicos. Nos cuenten también de sus utopías, distopías favoritas, qué han pensado, qué cuestiones levantan y qué falta. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ha ha ha.